Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular, en su televisión regional. Estamos con don Aurelio Sastre, nuestro experto en mercados. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues no es que tengamos muchas noticias positivas tampoco en la mesa de redacción en esta jornada, en este fin de semana. Pues, por ejemplo, destacar que se va a disparar el gasto en el próximo mes de enero, como consecuencia de la subida de las pensiones, por un lado, por otro, la subida a los funcionarios del 2,25, y esto que hace que puede haber un gasto no previsto de 9.000 millones de euros. Por otro lado, y al respecto, en este próximo año, la deuda de la Seguridad Social puede superar los 61.000 millones de euros. Tal es así que el Banco de España está asustado y hizo en su último boletín, advirtió al Gobierno que para el tema de las pensiones habría que tener mucho cuidado el próximo año, porque vamos a imaginarnos que no se coloque perfectamente la deuda. En definitiva, gasto, más gasto y desde luego una situación que Dios quiera que no sea así, pero a mí que se me antoja muy complicada desde el punto de vista financiero, si se sigue en esta vorágine electoralista, sin sentido, sin cuidado y sin pensar que lo que hay que hacer es reducir la deuda. Bueno, esto es una realidad. La deuda de España, ya lo hemos comentado aquí, es una deuda tan elevada que puede considerarse que es impagable. Y bueno, incrementarla, que además hoy vamos por la vía directa hacia ello, incrementarla pues no es hoy responsable, ¿no? Se habla de las pensiones. Bueno, lo de las pensiones es algo que ya estaba contemplado hace tiempo. Se hablaba de la subida del IPC, subirlas en relación con el IPC. A mí me parece que ese no es precisamente el gasto que puede desequilibrar. Y en realidad el gasto que de verdad desequilibra es el incremento permanente que año tras año, ejercicio tras ejercicio, está suponiendo en el incremento de la administración. Creo que hoy lo que se plantea es hacer estos gastos que son necesarios, como es la subida de las pensiones, que siempre, en fin, hablamos de ellas, pero no creo que sea lo que verdaderamente está desequilibrando. Esa subida de las pensiones creo que era algo que debía hacerse, pero lo que sí hace falta es reducir los gastos que tiene la administración. Esa administración elefantiásica enorme que tenemos, que es absolutamente insostenible. 17 autonomías con un gasto desbocado. Tanto saludo, tanta parafernalia de estas jornadas en Barcelona del señor Sánchez con el señor Torra, en algo que, bueno, han calificado los medios de comunicación y ustedes tendrán su propia opinión, que nosotros nos reservamos, pero lo que hay detrás es que en el Consejo de Ministros se va aprobado un carro importante de inversiones en Cataluña, es decir, en carreteras, etcétera. Es decir, se sigue desequilibrando el Estado, se sigue, digamos de alguna manera, favoreciendo los nacionalismos, País Vasco y Cataluña, y claro, luego se les extraña que haya otra respuesta. Yo creo que hay que poner pie en pared, porque el sistema autonómico español empieza a hacer agua. Lo que no puede basarse es, no lo consiente la Constitución, pero de hecho está sucediendo, es en las diferencias que se están produciendo y que son realmente vergonzosas. Bueno, esto es una realidad. Cuando estamos hablando del gasto desbocado de las autonomías, tenemos que inclinarnos sobre todo por estas dos, Cataluña y País Vasco.
País Vasco con sus privilegios fiscales y claro, Cataluña porque se le da directamente. Esto es el peaje que se está pagando o que está pagando una persona, en este caso, un presidente del gobierno, para él permanecer unos meses, en fin, un tiempo más como presidente del gobierno. Yo creo que nunca se había percibido en España un país, un Estado con tanta debilidad, donde una persona que ofrece muy pocas garantías de que las cosas las puede llevar adelante con rigor y con responsabilidad, está totalmente en sus manos. Hace y deshace a su antojo. Es decir, se están cumpliendo las peores previsiones que creíamos que se podían dar si Sánchez llegaba al gobierno, aunque él prometió por activa y por pasiva que nunca negociaría con esas fuerzas, en el caso de Cataluña, que están contra la unidad territorial de España o contra otros grupos, como son los filoetarras que están en el gobierno, o esos que han declarado que cuanto peor para España, en fin, mejor para ellos, que son los comunistas venezolanos que, bueno, que están ahí. El contrasentido de lo que se está viviendo, es decir, se llega al gobierno, pero apoyados con los que realmente no quieren nada bueno para España, quieren que las cosas no vayan bien, porque lo que les interesa es llegar a sus objetivos. Pero al margen de eso, que es un tema más político, lo interesante de ahora es que se presenta en el Consejo de Ministros de Barcelona con un carro de obras, de dinero, más el dinero que se le ha ido dando anteriormente. En esto, el señor Sánchez lo que ha hecho es profundizar en los errores de presidentes anteriores, profundizar en el error de Mariano Rajoy, que ya también mimó bastante, etcétera, etcétera, y anteriores. Ahora ya es sin descaro, ahora ya es a unos niveles tremendos. Estas diferencias, esto es lo que yo creo que los presidentes autonómicos del resto de las comunidades tienen que, de una manera, dejarse de lo correctamente político, correctamente, y empezar a decir las cosas como son. Ha dicho alguna el señor García Paje o el presidente de Aragón, pero hay que defender la igualdad de los españoles, porque si no, este Estado no tiene sentido. Es decir, no puede ser que se favorezca a unos en detrimento de otros. Esto no puede ser, es decir, es inmoral, inconstitucional, ilógico, etcétera. Y claro, y esto es lo que está generando este cabreo monumental, por utilizar de alguna manera, en una parte importante de la población. Sí, es una realidad, ¿no? Hablábamos de las concesiones económicas que gobiernos anteriores han venido haciendo a Cataluña, pues en fin, con el fin de que pudieran ir cubriendo todos los gastos que exige la administración de una comunidad y hacerlo bien. Lo que pasa es que todo aquello iba derivado o se desviaba siempre hacia los intereses personales de esa parte de Cataluña que está en el independentismo, de esos gobiernos catalanes absolutamente irresponsables que han abandonado a toda la sociedad catalana en servicios, en sanidad, en educación y demás, solo para cumplir su proyecto independentista, con sus embajadas y con sus gastos extraordinarios, porque ya me dirán de qué vive Puigdemont ahora por ahí en su paraíso. Pero a lo que voy es a que esto eran concesiones económicas. Ahora se están haciendo en el doble sentido. Se están haciendo a Cataluña concesiones económicas y concesiones políticas inasumibles para un Estado. Es decir, esta situación y estos acuerdos y este darle oxígeno que Sánchez está haciendo hacia el gobierno catalán es algo que tiene que ser revertido en el momento que llegue un gobierno con una perspectiva nacional de defender al país, de sacar adelante a España y de defender también a la mitad de los catalanes que no están en absoluto de acuerdo con lo que vienen haciendo el gobierno catalán. A mí me parece que esto ha sido ponerse de rodillas ante un energúmeno, auténtico energúmeno, como es Torras y su gobierno, que dice que hay que ir por la vía de la violencia, que tiene que seguirse el proyecto de Eslovenia, que es una auténtica barbaridad, que insulta a todos los españoles diciendo que son bestias, en fin, que quiero decir que estamos de rodillas ante unos personajes absolutamente impresentables y ante media Cataluña, porque hay otra media que ahora sí que se siente abandonada. Vamos a volver a la senda económica, como decía. Venían unos datos estos días
calificado como insostenible. 13 millones de trabajadores del sector privado mantienen a 14 millones que dependen del Estado, ahí se incluyen los pensionistas. Es decir, el coste de mantener todo este tinglado asciende a 19.127 euros por cada trabajador privado. Es decir, hay menos gente que genera, que cotiza, que la que depende directamente del presupuesto del Estado. Bien, es verdad que los que están jubilados en su día cotizaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos referimos en la actualidad. Es decir, sería extrapolando, retorciendo un poco los datos, pero en el fondo se ve claramente la dependencia pública que tiene la economía española. Por lo tanto, no se puede seguir aumentando el déficit. Volvemos a incidir en la primera parte. Estos datos es espectacular. No, es espectacular realmente, ¿no? En este momento que el empleo y el gasto en personas, aunque se incluyan los jubilados, del Estado es superior ya al empleo privado, esto pues no se había producido nunca, y lo malo es que seguimos en esa senda. Y además el problema es gravísimo por esa visión absolutamente cortoplacista, visión muy a corto plazo de nuestros gobernantes, que solo miran y hacen las cosas en función de ver qué pasa mañana, pero sin una orientación a medio y a largo plazo, porque ahora tenemos el gran problema de cómo envejece la población. Nacimientos en este momento se producen muy pocos, la mujer fértil cada día si se va envejeciendo, pues también la mujer envejece. Lógicamente las posibilidades de fecundación de la mujer cada vez van siendo menores y entonces nos encontramos con una tasa, con una curva demográfica extraordinariamente problemática, porque hoy en España el nacimiento está en 1,3, 1,4 de niños en función de la población de mujer fértil, ¿no? Así es que esto, si lo comparamos con el resto de los países europeos, es muy inferior, pero que además no son cosas que se puedan resolver en el corto plazo. Entonces ya me dirá usted, el tema de las pensiones, ¿hacia dónde puede caminar si no vamos a tener trabajadores jóvenes? Se piensa en la inmigración. Dice, bueno, pues a ver si vienen más a trabajar y tienen muchos niños, pero eso tampoco es una solución. Y el problema es que no hay ayudas a la familia, no hay ayudas para la conciliación trabajo y familia de las familias, sobre todo de la mujer, que es quien ha asumido siempre tradicionalmente estas funciones, ¿no? Creo que si no se empiezan a hacer planes serios y sólidos de orientación y de ayuda a la familia, esto no se va a resolver. Lo que pasa, don Aurelio, es que gobernar es priorizar los gastos. Y yo creo que cada vez se pone peor en España en la priorización, porque tenemos más carga de deuda. Entonces, todo no se puede atender. En cuanto no se puede atender todo, los colectivos saltan y protestan. Entonces se está convirtiendo en una espiral muy complicada y hay que decirle a la población la verdad. Los países salen cuando hay sacrificios y esta sociedad no está preparada para los sacrificios. Esta es una realidad. Es decir, España tendría que quitarse muchas cosas. No digo innecesarias, no estoy hablando de prestaciones sociales ni de sanidad. Los primeros que tendrían que dar un ejemplo son los políticos haciendo el Estado pequeño. Es decir, yo me horrorizo el mensaje que se manda a la sociedad, porque ahora el señor Sánchez en Navidades dicen que se va a la Vareta a Lanzarote y que también se puede ir a Huelva, se coge su Falcon. El mensaje que se manda, lo que cuesta eso, a mí me parece de un irresponsable, es decir, de una persona que aunque España lo tenga, fuera el país más rico del mundo, bueno, lo hace el presidente de los Estados Unidos porque llega haciéndolo toda la vida, pero no como nos comparemos. Bueno, a mí me parece bien que todo el mundo tenga vacaciones, pero vaya usted austeramente. El mensaje que manda es didáctico y a los contribuyentes, a los pequeños comerciantes, bueno, este señor, que ya ha acabado las horas que tenían previstas, los gastos, los pilotos del escuadrón que lleva las autoridades, esto es un mensaje a la sociedad de que a otro presidente no se le hubiera consentido. Habría que escuchar si esto lo hubiera hecho
un presidente de otro partido, no digo del PP, sino de otro partido cualquiera. Y este señor pues está ahí instalado en su chalet y vida y disfrute mientras guste. Oiga, que es el dinero de todos. Y un euro mal gastado es un euro que se está dilapidando. Entonces yo no sé si eso es corrupción también. Claro que es corrupción no ser austero. Por supuesto que sí. Es que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Está proyectando una imagen de derroche. Esto yo creo que se podía, lo que está haciendo Sánchez aquí es propio de lo que han hecho, que siempre gastos suntuosos, pues no sé, los jeques árabes, cuando venían a Marbella, se está comportando como un auténtico jeque árabe de estos que iban con su séquito a los hoteles, aviones. Que es lo más contrario al socialismo. Es una actitud, que es lo más contrario al socialismo, a la igualdad, a la austeridad. Como el otro día hablaba con un buen socialista, es decir, realmente esto es increíble. Pero más increíble es el silencio. Claro, es que esto no es socialismo, es que lo que practica este señor, ¿qué tiene que ver lo que hace esos gastos suntuosos, esos viajes en aviones, venir a Valladolid con los ministros todos en aviones, pero luego llevar a su chofer hasta Valladolid solo para que le lleve los 7 kilómetros del aeropuerto? Esto es propio de jeques árabes. Este hombre está haciendo un daño al Partido Socialista del que se va a tardar mucho en recuperar, y usted se encuentra con los varones socialistas, que en principio, pues en fin, parece que no estaban porque este hombre llegase a presidir el gobierno, porque sospechaban, aunque él prometía otra cosa, sospechaban lo que podía pasar. De hecho, está pasando, pero solo tienen respuestas muy tímidas, porque en el fondo pues están un poco... Volvemos a lo del sacrificio de la población. Por lo tanto, ejemplos de sacrificio. Es decir, España se va a tener que enfrentar a su cruda realidad en 1 año, en 8 meses, en 2 años, en la que tendrá que haber un presidente que será el malo de la película. Ese se llevará las huelgas, se llevará las protestas en la calle, porque tendrá que tomar medidas draconianas en algunos servicios. Y esa es la triste realidad, queridos televidentes. No se engañen, apúntenlo ustedes. Llegará el momento en que un presidente, el que fuera, yo no sé de qué color político, puede ser socialista, puede ser del PP, de Ciudadanos, llegará y tendrá que tomar, obligado, medidas muy serias. Una reorganización del Estado, etcétera, etcétera. Y entonces vendrán las protestas de los sindicatos, de los colectivos, etcétera. Porque, repito, esta sociedad quiere todo a costa de nada. Este es un problema ya más social de la propia sociedad. Usted decía que el derroche en España está generalizado, pero sobre todo está en lo que está es en las instituciones. Sí, sí. Se ve, mire, usted cuando viaja por estos países, sobre todo estos países desarrollados del norte de Europa, usted se encuentra con ciudades, con sus aceras de cemento, que no las renuevan cada 2 días. En fin, ve mucha austeridad en el gobierno. O sea, no ve el derroche que se hace en ciudades, pues como hay en España, en la gran mayoría, donde parece que todo es lujo, donde se cambian los pavimentos constantemente, no se mira en absoluto el gasto. Entonces, esto es insoportable. Ahora mismo, la situación que se nos plantea es mucho más grave, porque ya sabe que ya desde hoy el Banco Central Europeo va a dejar de comprarnos la deuda. Ya no compran deuda soberana. En este momento se ha cerrado el grifo. No totalmente, porque, en fin... va a seguir comprando lo que hay. Va a seguir, efectivamente, a medida que se vayan amortizando deuda, lo van a seguir reinvirtiendo, ¿no? Pero claro, si no, nos ahogamos. En países como España, ya me dirá usted de qué pagamos, cómo pagamos 20.000 millones ahí cada mes. Y hay un dato muy interesante en el tema económico para que los televidentes, porque muchas veces nos felicitan gente... y que nos dice también, bueno, defectos y fallos y tal, porque decimos lo bueno y lo malo, que nos dice, es que nos enteramos de cosas. Hay una cuestión muy interesante, estamos en máximos de recaudación. Todo esto está pasando con los máximos de recaudación. ¿Qué será cuando la recaudación baje? Claro, es que esa es la realidad. Bueno, pues está... A ver, vamos a ver por dónde van estos impuestos, porque todavía no hemos empezado, ¿no? Pero estos impuestos ahora sobre los combustibles va a tener una incidencia muy fuerte, va a generar muchos conflictos y va a generar muchos problemas a la economía, porque sube todo. Es decir, si ahora se sube el gasoil, se sube la gasolina, eso va a incidir prácticamente en todo. Es decir, el costo de la vida va a seguir aumentando.
segundo, el problema de los alquileres para las familias, eso está totalmente desbocado y además no hay manera de que lo controlen porque se ha venido también animando a la gente. Yo escuchaba mucho y siempre he estado en contra a los tertulianos opinar sobre que en España la gente no alquilaba, que solo quería comprar, que se lo vayan a decir ahora a esta pobre gente que le han doblado el precio del alquiler y además donde solo puede permanecer 3 años. Al ser más tiempo, claro, van a subir. Ahora claro, ahora subirán, esa es otra cuestión. porque hay otra asignatura pendiente y que en España no se habla de ello en absoluto. Aquí estamos mire, la vivienda es el elemento principal para la gente. Nadie debe vivir en la calle. El Estado tiene que asumir una parte de responsabilidad. Y entonces nos encontramos que aquí no hay vivienda social. O sea, mientras en Francia o en otros países tenemos entre el 20 y el 30% de vivienda social para atender a todas aquellas personas que no pueden... Aunque Santander es una excepción. Será el ayuntamiento que más viviendas sociales ha construido en los últimos 4 años, en proporción. Y curiosamente no consta en ninguna de las estadísticas de Santander. Es así. Me llama la atención porque además yo conozco a quien lleva aquí lo de la vivienda social y es un entusiasta de la vivienda social y además el ayuntamiento, sobre todo Íñigo de la Serna, se preocupó mucho de llevar adelante el tema de vivienda social. Si hubiera seguido en Fomento, yo estoy seguro que era uno de los temas que se hubieran abordado, el de la vivienda social en España, porque yo creo que en este momento es el principal problema que tienen las familias. La mayor parte de la renta de las familias se va en la vivienda, sea en la hipoteca o sea en el alquiler. Por tanto, es un asunto prioritario para España, resolver el problema de la vivienda. Y esto, fíjese cómo estamos. Bueno, pues antes de acabar, decir que ha sido aprobado el presupuesto de Cantabria. Yo creo que es un dato positivo, porque el que Cantabria tenga presupuestos, pues siempre es bueno. Se puede mejorar o mejorar. A mí lo que me preocupa, no de Cantabria solo, que por supuesto es que cada vez los presupuestos de las comunidades tienen menos capítulo inversor, menos capacidad, claro, porque la deuda de Cantabria también ha aumentado, porque los servicios también sanitarios llevan mucho, porque, en fin, por una serie de circunstancias que son las que hay que corregir, porque si no, gobierne el gobierno que sea, no tiene margen en los presupuestos. Es decir, puede corregir de que en vez de 12 millones de euros para una partida, esa partida desaparezca y vaya a otra cosa. Pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas en lo que significa el presupuesto, o priorizar algunas cosas, pero eso no marca una tendencia. ¿Por qué? Porque los presupuestos de las comunidades autónomas en general, salvo la vasca, están muy justos ya para los servicios que se han cargado. O se hace una reestructuración general, evidentemente en Cantabria hay donde quitar, sí hay donde quitar. Hay que hacer una reforma funcional y también de cargos públicos a dedo. Habría que prohibir a partir de un número y bueno, ahí se conseguirían una serie de millones, unos cuantos millones, que no he decir en otras comunidades como Madrid, como Castilla-La Mancha o como Andalucía. Ya verán ustedes ahora en Andalucía si se produce el cambio. Bien, por ahí se puede seguir. Y luego buscar unas nuevas vías de financiación. Por lo tanto, no crean ustedes que se pueden hacer maravillas con los presupuestos, ni aunque estuviera ahí el mismo Pitágoras, por un matemático, no da para más, ¿no, don Aurelio? No da para más. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De un presupuesto de 2.850 millones, el 50%, quizás algo más, se va en deuda, en intereses y en personal. Es decir, queda exactamente la mitad para inversiones, ¿no? Y para inversiones y para pagos de gasto corriente, pagos de sociales, de menos, sanidad, para inversiones mucho menos. Entonces, resulta que no llega. Y dice, ¿y qué posibilidades tenemos? Bueno, lo que dice usted de ajustar la administración, de esa sobredimensión que tiene la administración, reducirla, eso no habla nadie. Claro. O sea, bueno, no, porque sabe que habría huelgas, se plantearían muchos problemas. Por eso y he dicho gente que al paro. tendrá que tomarse decisiones. Macron ha querido tomar decisiones en Francia, algunas equivocadas, pero otras acertadas, y miren lo que se ha encontrado. Claro. Las sociedades modernas no están dispuestas a abordar sacrificios. Hay dos cosas. Y esto es un problema que tendrá consecuencias
a través de la violencia, ya lo van a ver ustedes. Esto además no se puede hacer de golpe. Quiero decir que eso tenía que haber existido una política de ajuste de la administración, pero alargándola, en fin, el tiempo que haga falta, no de la noche a la mañana, decir, pues ahora suprimimos personal. Pero luego también es que no hay ninguna política de reactivación de la economía seria. Cada proyecto se tardan años en ponerlo en marcha. Si aquí tenemos los proyectos que eran prioritarios para Cantabria, como es, pues cuando hemos hablado de las energías renovables, que ya está ahí. La lentitud de la administración. La lentitud de la administración. Eso hay que ponerlo en marcha, porque eso sí que va a tener un efecto reactivador de la economía. Hay que poner en marcha esto que se habla de las minas. Yo creo que eso es algo que puede ser interesante. No será tanto, había un poco de triunfalismo a la hora de plantearlo, pero es interesante. Yo creo que es otro de los proyectos. El puerto. El puerto y el aeropuerto. El aeropuerto ha sido el gran éxito. Hay que reconocerlo y además es que yo se lo digo al actual gobierno que ha seguido apostando y lo ha hecho muy bien. El aeropuerto es un éxito extraordinario. Que una comunidad como Cantabria mueva 1 millón, prácticamente 200.000 pasajeros, es el doble de la población, es un exitazo, ha situado a Cantabria, Santander en el mapa y hay que seguir trabajando en esa. Y en el puerto también. Y otro aspecto importantísimo, porque yo creo que hoy aquí tenemos elementos, por lo menos el factor humano que lo está haciendo muy bien, es la investigación. Sí. En fin, hacer proyectos de investigación, porque eso aporta mucho valor añadido. Eso es lo que verdaderamente puede levantar una región como Cantabria, donde se no pueden verá usted hacer futuros presidentes con coraje en ningún partido que digan que puedan ir e inmolarse a decir algo que a los ciudadanos no nos gusta, que esa sería la clave, esa sería la solución a medio plazo para este país y para las comunidades autónomas. Y eso hoy, con el populismo instalado, con todo como está la sociedad, es muy difícil. Don Aurelio Sastre, le deseo una feliz Navidad. Que el niño Muchas Dios gracias y lo mismo, y a los televidentes pues también que tengan unas Navidades muy felices. Una feliz Navidad y les veremos antes de, si Dios quiere, antes de final de año. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.